Hola a todos, les saluda el profesor Isacio Rejala, docente de la Cátedra de Ingeniería de Software 3 para las carreras de licenciatura en Ciencias Informáticas e Ingeniería Informática de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. El objetivo de este tutorial es realizar la resolución paso a paso de un caso de uso planteado, utilizando la técnica de estimación llamada puntos de caso de uso. Como ya vieron en la teoría, puntos de caso de uso es un método de estimación de esfuerzo para proyectos de software a partir de sus casos de uso. El método utiliza los actores y casos de uso relevados para calcular el esfuerzo que significará desarrollarlos. A los casos de uso se le asigna una complejidad basada en transacciones, entendidas como una interacción entre el usuario y el sistema, mientras que a los actores se les asigna una complejidad basada en su tipo, es decir, si son interfaces con usuarios u otros sistemas. También se utilizan factores de entorno y de complejidad técnica para ajustar el resultado. No es mi intención aburrirlos con la teoría que ya vieron, sino más bien reforzar lo aprendido, combinando esa teoría aplicada directamente a la resolución de un problema planteado. ¿Cuál es el método? El método de puntos de caso de uso consta de 4 etapas, en las que se desarrollan los siguientes cálculos: los puntos de caso de uso sin ajustar, los puntos de caso de uso ajustados, cálculo de esfuerzo del desarrollo y calcular el esfuerzo genérico. Este es el ejercicio planteado, el que vamos a resolver ahora. El diagrama de casos de uso nos muestra a los actores y a los casos de uso. Nos muestra qué privilegios tendrá el administrador. En este caso, el administrador ingresa al sistema, consulta productos existentes, administra productos, saca inventario y reporta faltantes en el stock. El cliente o el usuario, que no es administrador, ingresa al sistema y consulta productos existentes. Cuando nos plantean un ejercicio de estimación de casos de uso, tendremos en primer lugar este diagrama y tendremos esta información: cuántas transacciones cuenta cada caso de uso. Aquí tenemos la cantidad de transacciones con que cuenta cada caso de uso. También tenemos otra información que nos servirá para calcular los factores de entorno y la complejidad técnica para ajustar los resultados, que iremos viendo paso a paso a medida que vayamos desarrollando el ejercicio. Bien, para estimar el esfuerzo requerido de este proyecto de software utilizando puntos de caso de uso, como los otros métodos de estimación, existe una planilla que se utiliza para realizar los cálculos, que es esta que están viendo en pantalla. Este método clasifica a los actores en simple, promedio y complejo. Según el método, los actores simples es otro sistema que interactúa con el sistema a desarrollar mediante una interfaz de programación, API, por ejemplo. El tipo de actor promedio es otro sistema que interactúa con el sistema a desarrollar mediante un protocolo o una interfaz basada en texto. Otro actor, el complejo, es una persona que interactúa con el sistema mediante una interfaz gráfica. El método le da un factor de peso a cada uno de los actores. Para nuestro caso, vamos a identificar qué tipo de actores tenemos. Miremos nuestro diagrama de caso de uso. Tenemos dos actores que interactúan con el sistema. Entonces, eso pasamos a esta planilla para hacer los cálculos. ¿Cuántos actores simples tenemos? 0. ¿Cuántos actores promedio tenemos? 0. ¿Cuántos actores complejos? 2. El factor de peso se multiplica por el número de actores y tenemos este resultado. Sumamos todos los resultados y con ello ya tenemos los factores de peso de los actores, el total. Eso lo utilizaremos para calcular las siguientes etapas del ejercicio. El método también
clasifica los casos de uso como simple, promedio y complejo. Los simples tienen de 1 a 3 transacciones, los promedios tienen de 4 a 7 transacciones, los complejos mayor a 7 transacciones. Tienen su factor de peso. Y ahora vamos a mirar nuestro diagrama para poder identificar los casos de uso. El caso de uso ingresa al sistema cuenta con 3 transacciones. Esta sería un caso de uso tipo simple. Entonces ya tenemos uno acá. Consulta producto existente cuenta con 3 transacciones. Entonces tenemos 2 simples. El caso de uso administra productos cuenta con 8 transacciones. Es complejo. Saca inventario cuenta con 12 transacciones. Complejo. Reportar faltantes cuenta con 6 transacciones. Es promedio. Para calcular el resultado se multiplica el factor de peso por el número de casos de uso. Estos resultados se suman y tenemos los factores de peso de los casos de uso. Ya tenemos los factores de peso de los casos de uso sin ajustar, que en este caso, según nos indica la técnica, es sumar el peso de los actores sin ajuste y el peso de los casos de uso sin ajuste. Es decir, sumamos el resultado de los factores de peso de los actores más los factores de peso de los casos de uso. Nos da un total de 56. Para calcular los factores de complejidad técnica, tenemos una tabla de valores de ajuste de complejidad que tiene estas categorías: sin influencia, accidental, moderado, medio, significativo y esencial, con unos valores. De acuerdo a cada factor que estemos analizando, vamos a asignarle un valor en esta parte de la planilla. En la plantilla, mejor dicho, ustedes solamente van a encontrar que dice sistema distribuido. No van a encontrar lo que está entre paréntesis. Para agilizar esto y que el video no sea tan largo, es que yo ya le agregué qué dice nuestro ejercicio y cómo lo vamos analizando. Entonces ustedes van a leer su enunciado y de acuerdo a eso van a ir asignándole los valores de acuerdo a lo que el enunciado les dice del proyecto que estamos estimando. Ok, aclarado eso, vayamos a la resolución. Analicemos el factor 1. Dice sistema distribuido. El nuestro es centralizado, por lo tanto su valor será 0. Tiempo de respuesta. Dice que la velocidad es limitada por las entradas provistas por el usuario, por lo que no es esencial evaluar. Por lo tanto, el valor nuevamente es de 0. El factor 3, eficiencia por el usuario, posee moderadas restricciones y moderado es 2. Proceso interno complejo, tiene cálculos complejos no significativo. No significativo es 1. Reusabilidad, el código es reutilizable moderadamente. Moderado es 2. Facilidad de instalación de acuerdo a la media del mercado. Media, entonces es 3. Facilidad de uso, facilidad en el uso es normal, entonces es la media. Portabilidad, no requiere que el sistema sea portable, por lo tanto es 0. Facilidad de cambio, exige un costo moderado de mantenimiento, moderado es 2. Concurrencia, la concurrencia es moderada, de nuevo 2. Los niveles de seguridad son normales, por lo tanto es 3. Acceso directo a terceras partes no está previsto, por lo tanto es 0. Facilidades especiales de mantenimiento, se requiere un mínimo de entrenamiento, entonces ¿cuál es el mínimo? Es 1. Una vez que asignemos
el valor correspondiente a cada categoría que estamos analizando, a cada factor, mejor dicho, que estamos analizando, multiplicamos el peso por el valor y escribimos en la columna de resultados. Todos estos resultados sumamos y nos da el total del factor t. Luego de ello tenemos que calcular el TCF, que es factores de complejidad técnica. ¿Cómo se halla el TCF? Multiplicando 0.6 más, multiplicamos 0,01 por el total del factor t y nos da este resultado. Pasemos a analizar ahora los factores de ambiente. Los factores sobre los cuales se realiza la evaluación son 8 puntos, que están relacionados con las habilidades y experiencia del grupo de personas involucradas con el desarrollo del proyecto. Estos factores son el factor E1, familiaridad con el modelo del proyecto usado. Nuestro ejercicio nos dice que la familiaridad con el método es media. Por lo tanto el valor es 3. El factor 2, experiencia en la aplicación. El ejercicio nos dice que el grupo de trabajo hace poco tiempo que está con la aplicación, por lo que su experiencia con la misma es moderada. Moderada es 2. Experiencia orientada a objeto. La mayoría de los integrantes programan en orientación a objeto, por lo que es significativa su influencia. Significativa tiene un valor de 4. Capacidad del analista líder. No se cuenta con un analista líder, por lo tanto es sin influencia. Motivación. El grupo está fuertemente motivado, por lo tanto sería el mayor valor, esencial, 5. Estabilidad de los requerimientos. El ejercicio nos dice que en cuanto a los requerimientos se esperan cambios moderados. Moderado, su valor es 2. Personal media jornada. Nuestro ejercicio nos dice que todos los integrantes trabajan part-time, por lo tanto su influencia es esencial. Asignamos el valor de 5. Y por último, el último factor a analizar en cuanto a factores de ambiente es dificultad en lenguaje de programación. Nuestro ejercicio nos dice que se usará el lenguaje C#, cuya dificultad consideran significativa. Significativa, el valor es 4. Una vez asignado todos los valores a cada uno de los factores de ambiente, procedemos a multiplicar el peso de cada factor por el valor que hayamos asignado de acuerdo a lo que nos dice el ejercicio. Entonces, una vez multiplicado eso, completamos en la columna de resultado todos esos valores, sumamos y con ello obtenemos el total llamado factor A. Luego, este factor A se multiplica por menos 0,03 y se le suma el 1,4. Así se obtiene el peso de los factores ambientales. Esfuerzo horas hombre o esfuerzos de desarrollo. Este cálculo se realiza con el fin de tener una aproximación del esfuerzo, pensando solo en el desarrollo según las funcionalidades de los casos de uso. Anteriormente se sugería utilizar 20 horas persona por UCP, pero a través del tiempo se ha ido mejorando. Está basado en los factores ambientales y se calcula de la siguiente manera. Primero se debe contar la cantidad de factores ambientales E1 a E6 que tienen una puntuación menor a 3. También contar la cantidad de estos mismos del E7 y E8 que son mayores a 3. Hagamos eso. Contabilizamos los factores ambientales de E1 a E6 cuya influencia es menor al valor medio, es decir, menor a 3. Tenemos el factor E2 que es menor a 3, entonces contabilizamos 1, el factor E4, 2 y el factor E6, 3. 3 factores ambientales menor a 3. Ahora ya podremos calcular los puntos de caso de uso ajustado, que viene dada por esta fórmula. Los puntos de caso de uso sin ajustar
por los factores de complejidad técnica, por los factores ambientales. Hagamos eso. Los puntos de caso de uso sin ajustar es 56. Eso multiplicamos por los factores de complejidad técnica. Y eso multiplicamos por el factor de complejidad ambiental. Nos da este valor. 47,45 son los puntos de caso de uso ajustado. Para calcular el esfuerzo de desarrollo debemos considerar qué valor nos ha dado en el cálculo de los factores ambientales, en la contabilización de los factores ambientales. En este caso tenemos 5. Con eso sabemos qué cantidad de horas hombre utilizar para calcular el esfuerzo de desarrollo. Como es 5, debemos utilizar 36 horas. Eso multiplicamos por los puntos de caso ajustados. 47,4544 por 36. ¿Qué nos da este valor? Al realizar la multiplicación de los puntos de caso uso ajustado por las horas persona, se consigue el esfuerzo estimado, que es este valor que acabamos de hallar, que representa una parte del total del esfuerzo de todo el proyecto, generalmente un 40%. Este 40% se refiere al esfuerzo total para el desarrollo de las funcionalidades especificadas en los casos de uso. Este valor trasladamos aquí. Para hallar los otros valores utilizamos la regla de 3 simple. Es decir, para hallar análisis hacemos 40 es a 1708, como 10 es a x. 10 por 1708,3584 dividido 40, que nos da este valor. Para el caso de diseño, 20 por 1708,3584 dividido 40 nos da 854, y así sucesivamente. Para hallar el proyecto en personas días, lo que hacemos simplemente es dividir este valor entre 8. $53. Es decir, con esta distribución genérica del esfuerzo, lo que obtenemos es que para el análisis utilizaremos 53 días, para el diseño utilizaremos 106 días, para la programación 213 días, para las pruebas 80 días y sobrecarga otras tareas 80 días. El proyecto finalmente llevará a desarrollarlo 533 días. Ya hemos desarrollado todo lo que en el ejercicio nos solicita calcular. Calculamos los puntos de caso sin ajustar. Calculamos los puntos de caso de uso ajustado. El cálculo de esfuerzo del desarrollo. Y calculamos el esfuerzo genérico. Eso es todo por este video. Espero les sirva para poder seguir aprendiendo sobre la estimación de desarrollo de proyectos de software utilizando puntos de caso de uso.